pronto Jesús volverá. Bienvenidos una vez más a esta presentación número 3 de Profecías de Esperanza. A todos ustedes un cordial saludo, a los que nos miran por internet también un cordial saludo a todos ustedes. Que Dios nos bendiga y nos dé entendimiento. No solo para entender las profecías, sino también para poner en práctica lo que Dios ponga en nuestros corazones. El título de esta presentación es Un carnero y un macho cabrío. Bien, nosotros hemos visto esta secuencia de reinos después de haber estudiado Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7. Teníamos el león y la cabeza de oro, que son Babilonia, el oso y el pecho de plata y los brazos de plata, que eran Medo-Persia. Luego seguía el imperio de Grecia, simbolizado por el leopardo de 4 cabezas y por el vientre y los muslos de bronce. Luego esta bestia indescriptible, simbolizada también por las piernas de hierro, en Daniel 2, que simbolizan al imperio romano, la Roma pagana. Pero vimos que Roma sufriría una transformación, ¿recuerdan? Roma continúa, el hierro continúa hasta el fin, algo romano continúa con nosotros y descubrimos que se trataba de la Iglesia Católica Romana, o cuerno pequeño, como lo llama Daniel capítulo 7. Y así hicimos nuestro cuadro. ¿Ven cómo Daniel 2 y Daniel 7 van de la mano? Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Y luego descubrimos que ese poder que era romano y religioso no es nada menos que Roma papal o cuerno pequeño. Cuerno pequeño es lo mismo que Roma papal o Iglesia Católica Romana. Pero no hemos descubierto qué es lo que sigue después de Roma papal. Tenemos que llenar esos dos espacios usando Daniel 7. Y quiero que presten mucha atención a lo que vamos a leer. Lo he separado por colores para que ustedes se den cuenta las diferentes etapas aquí. En 3 secciones diferentes de Daniel capítulo 7 encontramos esta secuencia. Vamos a leer Daniel 7, versículos del 8 al 10. La parte blanca, miren. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Este es el cuerno pequeño, ¿verdad? Entonces, primero habla del cuerno pequeño, luego habla de un juicio. Miren esto. Estuve mirando, ¿qué estaba mirando? Estaba mirando al cuerno pequeño. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. ¿No es esta una escena de juicio? Primero se habla del cuerno pequeño, y después viene el juicio de Dios. ¿De acuerdo? En ese orden. Lo mismo vamos a notar en Daniel 7, ahora versículos 21 y 22. Miren esto. Dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Ahí habla del cuerno pequeño, las letras blancas. Luego las letras rojas hablan del juicio. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Es decir, primero el cuerno pequeño persigue y hace todo lo que tiene que hacer. Luego se da el juicio de Dios. Y luego del juicio de Dios, ¿qué pasa? Miren las letras amarillas. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino de Dios. ¿Cuál es el orden entonces? ¿Qué viene primero? El cuerno pequeño, que ya sabemos cuándo apareció, ¿no es cierto? Poco después de 476 después de Cristo. Luego se da el juicio de Dios
Y después del juicio de Dios, el reino es dado a los santos del Altísimo, a los que siguen al Señor Jesús. En ese orden. Lo mismo se repite en los versículos 25 al 27. Qué interesante, 3 veces nos da este orden para que nos quede bien claro. Dice así: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿De quién está hablando aquí? Del cuerno pequeño, de Roma papal, de la Iglesia Católica. ¿Qué sigue después de que el cuerno pequeño persigue? Letras rojas: pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Ese es el juicio de Dios. Y después del juicio de Dios, versículo 27 dice: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Entonces, ¿qué viene primero? ¿El juicio de Dios o la segunda venida de Cristo cuando el reino es dado a los santos del Altísimo? El juicio de Dios viene primero. Muchas veces escuchamos la expresión, cuando va a demorar, por decir, hasta el día del juicio, dicen algunos, refiriéndose a cuando venga Jesús. Pero ese día es el día donde se ejecuta el resultado del juicio realmente. El juicio empieza antes. La venida del Señor Jesús es para dar la retribución del resultado del juicio. Entonces no se olviden ese orden. Vamos a ponerlo aquí en nuestro cuadro. Como ven allí, las 3 últimas partes de Daniel 7. Roma papal o cuerno pequeño, luego empieza el juicio de Dios, y después que termine el juicio de Dios, el reino de Dios, la segunda venida. ¿Ok? Es muy importante que entendamos esto, porque el juicio de Dios es antes de su segunda venida. Y después en Daniel 8, ahora vamos a entender a qué, tal vez más tarde, bien en la noche, vamos a entender qué cosa exactamente incluye el juicio de Dios. Vamos a Daniel 8 ahora. Daniel 8, versículos 1 y 3. En el año 3 del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. ¿Cuál era la que le había aparecido antes? La visión de Daniel 7, ¿no? Las 4 bestias. Esto es más o menos el año 547 a.C., unos 2 años después de la visión que recibió de las 4 bestias. Dice el versículo 3, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Uno era más alto que el otro. ¿A qué les recuerda? ¿No les recuerda a ese oso que tenía un lado más alto que el otro? ¿Será que este carnero simboliza lo mismo que el oso? Claro que sí. Otra cosa interesante es que en este capítulo, el capítulo 8, el idioma original en el que se escribe esto cambia del arameo al hebreo. Interesante. El arameo era como el idioma internacional y el hebreo era el idioma de Jerusalén, de la casa de Daniel. ¿Será que tal vez Dios en este capítulo tiene un mensaje para nosotros que tiene que ver con algo que Daniel dejó en su casa allá en Jerusalén? ¿Será que por eso cambia al hebreo en este capítulo? Noten que estos 2 animales que vemos aquí, este carnero y este macho cabrío, son los 2 animales o 2 de los principales animales que se usaban en los servicios del santuario. ¿Por qué creen que Dios ahora está escogiendo estos símbolos? ¿Será que Dios tiene para nosotros en este capítulo un mensaje concerniente al santuario y por eso cambia al idioma hebreo? Van a ver que es así. Hay un mensaje concerniente al santuario. Dice entonces que este carnero tenía 2 cuernos, uno era más alto que el otro. Ya sé que ustedes saben cuál es ese reino, ¿no? Medo-Persia.
Medo-Persia. ¿Por qué? Porque los persas también eran más fuertes militarmente que los medos, por eso uno era más alto que el otro. ¿Qué hay de la parte aquí que dice que el más alto creció después? De estos dos cuernos, el más alto creció después. Fíjense lo que dice la historia. Para el siglo VI a.C., los medos habían construido un gran imperio que incluía a los persas hasta el este, hacia el este, y a los asirios hacia el oeste. Sin embargo, en el 550 a.C., Ciro el Grande de Persia conquistó a los medos, adquiriendo a Siria en el proceso. Es decir, el que antes era más chico, creció después. Los persas se volvieron más grandes. Ese es el cuerno, pero el más alto, el que creció después. Los persas llegaron a ser más grandes que los medos. Indudablemente, este carnero de dos cuernos simboliza al imperio de Medo-Persia. Y la Biblia lo confirma, no tenemos que adivinar. Daniel 8:20 dice: en cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. ¿Hasta aquí todo claro? Ahí tenemos entonces al reino de Medo-Persia. ¿Por qué no empezamos con Babilonia? Porque Babilonia prácticamente estaba terminando. En este momento, cuando Daniel ve esta visión, el último rey de Babilonia estaba reinando, Belsasar. Por lo tanto, Babilonia prácticamente era historia ya. Dios ya no estaba preocupado por Babilonia, sino que empieza ahora la profecía desde Medo-Persia. Daniel 8:4 dice: vi que este carnero hería con los cuernos al poniente, es decir, al oeste, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Este carnero entonces atacaba hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur. Quiere decir que vino del este para atacar en esas tres direcciones. Del este, desde Palestina, de allí es de donde vinieron los medo-persas. Y así en estas tres direcciones expandieron su territorio, hacia el oeste, que es el poniente, hacia el norte y hacia el sur. Y luego dice que se engrandecía. En inglés dice it became great. Se volvió grande. ¿Cuándo? Cuando conquistó Babilonia. Se volvió grande, ¿verdad? Medo-Persia. Versículo 5, Daniel 8:5. Mientras yo consideraba esto, ¿no?, lo que estaba haciendo el carnero, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, del lado del oeste, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Un macho cabrío venía del oeste. Esto simboliza a las fuerzas del imperio greco-macedónico a cargo de Alejandro el Grande, que vino del oeste, del poniente, a conquistar toda esta región. Venía sin tocar tierra. Fíjense cómo se describe aquí la velocidad de estas conquistas bajo la dirección de Alejandro el Grande. Vimos que el imperio griego estaba simbolizado por un leopardo de 4 cabezas y 4 alas para describir la velocidad con la cual conquistó todas las regiones de los medo-persas. Aquí la velocidad no se describe con alas, pero se describe con un macho cabrío que viene tan rápido que ni siquiera toca el piso, velozmente. Y tenía un cuerno notable. Vamos a ver que este cuerno notable es Alejandro el Grande, es el líder de los griegos. Daniel 8:7 dice: y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió. La traducción en inglés dice que lo hirió con rabia, con ira. Los griegos querían vengarse por lo que los medo-persas les habían hecho en el pasado, incluyendo una invasión hecha por Jerjes en el 480 al 479 a.C. Por eso venían con ira, con rabia, a atacar a este carnero que era Medo-Persia. Y el carnero, dice aquí, no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. Así eran las conquistas de Alejandro el Grande. Tremendas, rápidas, violentas. Listo, conquistado.
Daniel 8, versículo 8 dice, y el macho cabrío se engrandeció, pero no simplemente se engrandeció, sino se engrandeció sobremanera. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que a este tercer reino se le dio gran dominio? Este se engrandeció sobremanera, tenía un tremendo territorio. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. A diferencia de Medo-Persia, que dice que se engrandecía, este de aquí se engrandeció en gran manera. Ahora, cuando el macho cabrío ataca al carnero, cuando Grecia ataca a Medo-Persia, y Grecia llega a estar en su apogeo a cargo de Alejandro el Grande, algo sucede con este cuerno notable. Y es que Alejandro el Grande murió a muy temprana edad. Y al morir, el reino de los griegos quedó dividido entre sus 4 generales. Estos son los 4 cuernos notables que salieron hacia los 4 vientos del cielo. ¿Por qué? Porque se dividieron el gran territorio hacia los 4 direcciones, ¿verdad? Y dicen los historiadores que cuando Alejandro el Grande estaba en su lecho de muerte, ahí estaban sus familias, sus 4 generales, le hicieron la pregunta, ¿a quién le vas a dejar tu reino? Y su respuesta fue, al más fuerte. No se las puso nada fácil, así que ellos tuvieron que prácticamente pelearse para dividirse el gran terreno entre los 4. Esos 4 terrenos están también simbolizados por las 4 cabezas del leopardo, que también simbolizan a Grecia. Y aquí los tenemos. Macedonia en el oeste, a cargo de Casandro, Asia Menor en el norte, a cargo de Lisímaco, Egipto en el sur, a cargo de Ptolomeo, y Siria en el este, a cargo de Seleuco. Estos eran los 4 generales de Alejandro el Grande. Daniel 8, 21 y 22, continúa la historia, la profecía, diciendo, el macho cabrío es el rey de Grecia, es decir, Alejandro el Grande. Y el macho cabrío es el rey de Grecia, es decir, el imperio griego, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, en hebreo Rishon, que significa el principal o el primero, el más notable. Este era sin duda alguna Alejandro el Grande. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza de él. Aquí lo confirma la profecía. Después de Alejandro el Grande, el reino quedó dividido en 4, pero estos 4 ya no eran tan fuertes como lo era antes. Toda esa región, todo ese imperio a cargo de Alejandro el Grande se había debilitado. Ya no tenían la misma fuerza. Por ejemplo, para entender un poquito qué fuerte, qué rápido era el imperio griego a cargo de Alejandro el Grande, miren lo que dice aquí. En el año 331 a.C., en la llanura de Arbela, Alejandro, con 40.000 hombres, enfrentó a Darío III Codomano, cuyo ejército era de 1.000.000 de hombres. ¿Ok? 40.000 hombres con Alejandro Grande contra 1.000.000 de soldados. Estableciendo un nuevo tipo de estrategia militar, Alejandro lo derrotó y se convirtió en el amo del mundo conocido en aquel entonces. 40.000 hombres contra 1.000.000. Alejandro derrotó a 1.000.000 con solo 40.000 hombres. Le llamaban el amo del mundo. Pero lamentablemente no era amo de sus bajas pasiones y de sus vicios. Él era alcohólico y por eso murió a temprana edad, lamentablemente para él. Versículos 8 y 9. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos, es decir, de uno de estos 4 vientos del cielo, de una de estas 4 direcciones, salió un cuerno pequeño. ¿Recuerdan al cuerno pequeño? Que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Creció
mucho, dice aquí. En inglés dice que creció exceedingly great. En inglés dice que Medo-Persia creció, grew great, creció grande. Luego Grecia, very great. Y luego este cuerno pequeño, exceedingly great. ¿Se dan cuenta cómo aumenta, no? Se expande horizontalmente, conquista este mundo horizontalmente. Viene del noroeste en relación a Grecia. Lo sabemos por historia y también por las direcciones en las cuales está atacando. Se mueve hacia el sur, hacia Ptolomeo, y hacia el este, donde está Seleuco, Lisímaco y Casandro, estos 4 generales de Alejandro el Grande, incluyendo Palestina, el este, la tierra gloriosa. Estos eran los romanos, los que venían atacando del noroeste. Estas son las direcciones hacia las cuales los romanos expandieron su imperio y construyeron el imperio de hierro, conquistando a los territorios griegos uno por uno. Versículos 10 al 12 ahora, Daniel 8, 10 al 12. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, es decir, primero se expande horizontalmente y luego se expande verticalmente hacia el cielo. Este cuerno pequeño tiene 2 facetas. La primera es una faceta política, donde crece políticamente en esta tierra. La segunda es una faceta religiosa. Empieza a crecer hacia el cielo, hacia Dios, a atacar a Dios ya. Fíjense lo que dice aquí. Se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Se engrandeció ahora contra el cielo en un ataque religioso hacia el Dios del cielo, hacia su pueblo y hacia su verdad. ¿Se dan cuenta las 2 fases o facetas de este cuerno pequeño? Tiene una parte política porque conquistó reinos en la tierra, y tiene una parte religiosa porque se engrandece y blasfema contra Dios. Es político y religioso, ¿verdad? Como ya vimos anteriormente. Continuemos. Aquí dice que parte del ejército y de las estrellas echó por tierra. ¿Cómo así hizo esto el cuerno pequeño? ¿A qué se refiere las estrellas echó por tierra? Miren, el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 3, nos dice que los hijos de Dios que llevan la palabra y el mensaje de Dios son como las estrellas. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. A veces las estrellas simbolizan ángeles, y en este caso simbolizan seres humanos que llevan el mensaje. Y al final de cuentas es lo mismo, porque ángel significa mensajero, ¿no? A las estrellas echó por tierra, es decir, a los mensajeros de Dios, a los que llevaban la palabra del Señor. Este cuerno pequeño los pisoteó, los persiguió. Dice ahí la parte subrayada, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? Vamos rápidamente a Josué, capítulo 5, versículos 13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a ayudar o peleo contigo? La respuesta está en el versículo 14. Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? Jesús. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. El príncipe de los ejércitos es Jesucristo.
Y este cuerno pequeño se engrandece hasta Jesucristo, blasfema contra Jesús. Pero ustedes dirán, pero ¿cómo? La Iglesia Católica habla bien de Jesús. Hablar bien de Jesús no es necesariamente no blasfemar. Tomar atribuciones que le pertenecen a Cristo es blasfemar. Y en ese sentido, el cuerno pequeño se engrandece hasta el ejército, hacia el príncipe de los ejércitos, hacia Cristo Jesús. Y dice aquí, y por él, la parte subrayada, y por él fue quitado el continuo sacrificio. Por él es el hebreo, la palabra hebrea men. Y men significa, no solamente, realmente no significa por él, sino de él. Es la traducción más correcta realmente. Debería decir y de él, es decir, y de Jesucristo, que es el príncipe de los ejércitos. De él fue quitado el continuo. La palabra sacrificio ni siquiera está en el original. ¿Qué cosa era el continuo que el cuerno pequeño quitó de Jesús? ¿Cómo pudo el cuerno pequeño echar por tierra el lugar de su santuario? ¿Cómo pudo el cuerno pequeño echar por tierra la verdad? ¿Y qué verdad? Tenemos que contestar estas preguntas. Fíjense, este es el santuario, o la copia del santuario, que Dios le dijo a Moisés que construyeran en el desierto. Me imagino que están familiarizados con esto. Si ustedes ven el atrio, es la parte de aquí afuera, todo lo que se hacía en el atrio representaba el ministerio de Cristo aquí en la tierra. Esos 3 años y medio de ministerio de Jesús estaban representados en lo que sucedía en el atrio. La vida de Jesús, como creció como niño y vivió entre nosotros, es representada por el campamento aquí afuera. Pero ni bien entras aquí al atrio, empieza el ministerio de Cristo de 3 años y medio. Aquí en el atrio, todos podían ver lo que estaba sucediendo. Todos desde afuera podían ver cómo se sacrificaba el cordero, que simbolizaba a Cristo. Por eso, así también, cuando Jesús murió, todos podían verlo. Ahora, todo lo que sucedía dentro de este velo, en el lugar santo y lugar santísimo aquí dentro, representaba el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Por eso es que nadie podía ver lo que pasaba detrás del velo. Y por fe tenían que seguir al sumo sacerdote, creyendo por fe que él estaba ministrando por ellos. Pero esto representa el cielo y por eso nadie podía ver ahí adentro. ¿Qué cosa es el continuo? El continuo, porque dice Daniel que este cuerno pequeño quitó de Jesús el continuo. El continuo representa el servicio diario, continuo, del sacerdote en el atrio y en el lugar santo. En breves palabras, cuando un pecador se arrepentía, traía su corderito y él mismo lo sacrificaba aquí. Parte de la sangre de ese corderito era llevada por el sacerdote aquí al lugar santo y era salpicada frente a este velo. Y de esa manera, cuando yo mataba al cordero, mis pecados, mi culpa, era transferida simbólicamente a esa víctima inocente, al cordero que no hizo nada. Ahora yo no era culpable y el cordero que no hizo nada ahora era culpable. Ese es el símbolo de Cristo. Luego la sangre de ese cordero era puesta simbólicamente aquí. Es decir, mis pecados eran simbólicamente transferidos al santuario. De esa manera también simbólicamente el santuario se iba contaminando día a día, lleno de registros de pecados. Cuando la sangre se salpicaba aquí frente al velo. Por lo tanto, tenía que haber un día al año donde también simbólicamente todos esos pecados que estaban contaminando el santuario tenían que ser removidos de allí y colocados sobre el que originó los pecados, que es Satanás. Por lo tanto, una vez al año, en el día de la expiación, que era un día de juicio para el pueblo de Dios,
El pueblo de Israel esperaba fuera, siguiendo por fe al sumo sacerdote, creyendo que el sumo sacerdote estaba ministrando por ellos. Era un día de juicio y un día de purificación. Día de purificación porque en ese día todos los registros de pecado eran simbólicamente removidos del santuario, para que el santuario quede puro. No más registros de pecados. Y era un día de juicio. ¿Por qué? Porque era un día para juzgar quiénes se habían arrepentido de sus pecados. Porque si se habían arrepentido, entonces esos pecados eran transferidos a Satanás, al macho cabrío que representaba a Satanás. Pero si yo no me había arrepentido, entonces yo era expulsado del pueblo. Por eso era un día de juicio y también era un día de purificación del santuario. Y tenían que afligir sus almas, examinar sus corazones. ¿Por qué? Porque si no lo hacían, iban a ser expulsados del pueblo. Tenían que haber confesado sus pecados para que sus pecados puedan ser removidos del santuario. Porque si no los confesaban, ellos seguían cargando con la culpa, en vez de transferirla al santuario. ¿Se dan cuenta? Día de juicio y día de purificación, el mismo día. Examinaban sus corazones para ver cómo estaban todos. Por eso el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 24, nos dice, ahora hablando del verdadero santuario que está en el cielo, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Todo lo que sucedía en el santuario terrenal era solamente un símbolo del plan de salvación. El sumo sacerdote solo representaba al verdadero sumo sacerdote que es Cristo Jesús. El cordero solo representaba al verdadero cordero que es Cristo Jesús. El santuario era solamente una representación del templo y el santuario que está en los cielos, al cual Cristo entró, al que está en el cielo, no al que se hizo con manos. Y así, en todo lo que se hacía en el santuario terrenal, se representaba el ministerio de Cristo, tanto en la tierra como en el cielo. Daniel 8:11 dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y como les dije, debería decir allí, y de él fue quitado el continuo. ¿Por qué? Porque el único mediador y sumo sacerdote es Cristo Jesús. Que venga alguien a decir, no, yo voy a ser el mediador en vez de Cristo, es como quitarle el continuo a Cristo, la continua mediación que Él hace por nosotros. Eso es lo que hizo el cuerno pequeño. Instituyó un sistema de mediación diferente al de Cristo, por el cual nosotros yendo a la iglesia nos vamos a salvar en vez de ir a Cristo. Le quitó el continuo a Cristo. Déjeme aclarar 4 puntos. Número 1, el único príncipe de los ejércitos es Jesús. Número 2, el continuo le pertenece a Jesús, ya que Él se sacrificó a sí mismo por nosotros. Nadie más tiene el derecho de ser mediador, a menos que haya dado su vida por nosotros. Número 3, Él intercede continuamente, por eso se llama continuo, por nosotros en el santuario celestial. Él intercede. Si tú pecas y te arrepientes, tú puedes transferir tus pecados al santuario celestial a través del sacrificio que Cristo hizo por ti. Y ya no tienes que cargar la culpa. Es decir, tus pecados pueden estar solo en 2 lugares hoy en día. O los cargas tú o están en el santuario, en el cielo. ¿Dónde quieres que estén? Porque en el día del juicio, cuando llegue tu nombre, esos pecados, si estaban en el santuario celestial, van a ser removidos. Y nunca más van a ser mencionados, como si nunca lo hubieras hecho. Pero si tú lo cargas, entonces tú tienes que pagar la penalidad del pecado, que es la muerte. Y yo no creo que tú quieras morir. Y yo tampoco. Punto número 4. Para que el cuerno pequeño pueda echar por tierra el lugar del santuario, aquel santuario tenía que estar arriba en el cielo. Si no, ¿cómo lo tiras por tierra? ¿No? Bueno, sigamos viendo aquí. Salmo 68, 24 dice David, vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey,
en el santuario. ¿Se dan cuenta? Tus caminos quiere decir tu plan de salvación. Si tú quieres entender el plan de salvación, mira el santuario, estudia el santuario. Si no estás familiarizado con el santuario, júntate con alguien que te puede enseñar, estudia el tema del santuario y vas a entender muy bien el plan de salvación. ¿Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey? ¿Dónde? En el santuario. Qué interesante versículo, ¿no? ¿Es importante entonces la doctrina del santuario? Claro que sí. ¿Por qué creen que el diablo quiere echarla por tierra? Para desviar nuestra vista de esa doctrina y fijarnos en un sistema de mediación aquí en la tierra, hecha por sacerdotes aquí en la tierra. Hebreos 9, 11 y 12. Quiero darles un solo ejemplo. El sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez y para siempre. Y lo voy a leer varias veces en diferentes versículos para que vean lo claro que es la Biblia en este aspecto. Y van a ver luego cómo el cuerno pequeño trata de derrumbar esa verdad. Hebreos 9, 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Una sola vez. Hebreos 9:26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó ¿cuántas veces? Una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una vez, una sola vez, para llevar los pecados de muchos. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. No varias veces, sino una vez para siempre. Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Quieren otro versículo? Hebreos 10:14. Miren lo claro que es esto. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola vez Cristo se ofreció y eso vale para todos y para siempre. Hebreos 7, 24 al 27, una vez más lo leo. Mas hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Una sola muerte, un solo sacrificio. Lo del santuario eran varias veces porque simbolizaban a ese único sacrificio que Cristo iba a hacer una sola vez y para siempre. Primero los Corintios 11:26, hablando de este sacrificio de Jesús, dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Sí? Cuando nosotros comemos el pan y tomamos el jugo de uva, cuando hacemos ese rito, estamos anunciando la muerte del Señor Jesús hasta que Él venga. El cuerno pequeño echaría esta verdad por tierra, entre otras, con respecto al santuario. Miren, por ejemplo, esto. Este es un documento oficial de la Iglesia Católica en el Our Sunday Visitor del 14 de junio de 1936. Miren lo que dice aquí. Es una declaración de la Iglesia Católica. Y cuando el sacerdote pronuncia las tremendas palabras de consagración de la hostia, ¿no?, él alcanza hasta el cielo,
hace que Jesús descienda de su trono y lo coloca sobre el altar para ser ofrecido de nuevo como la víctima por los pecados del hombre. Este es un poder mayor que el de monarcas y potentados. Es mayor que el poder de los santos y los ángeles, mayor que el poder de los serafines y querubines. En efecto, es mayor aún que el poder de la Virgen María, pues mientras que la bendita Virgen fue la agente humana por medio de la cual Cristo se encarnó una sola vez, el sacerdote hace que Cristo descienda del cielo y lo encarna sobre el altar como víctima eterna por los pecados del hombre, y no una vez, sino miles de veces. El sacerdote habla y Cristo, el Dios eterno y omnipotente, inclina su cabeza en obediencia humilde al mandato del sacerdote. ¿No está esto echando por tierra la verdad del sacrificio de Cristo y su ministración en el santuario celestial? Claramente la Biblia dice una sola vez, pero el cuerno pequeño enseña no, tantas veces como yo se lo ordene. ¡Qué increíble! En una declaración de Alfonso María de Ligorio, en su libro Dignidad y Deberes del Sacerdote, página 33. De paso, Alfonso María de Ligorio fue canonizado, es San Alfonso María de Ligorio ahora. Dice así: el poder del sacerdote es el poder de una persona divina, pues la transubstanciación del pan exige tanto poder como la creación del mundo. Fíjense a qué se compara, ¿no? Cómo tira por tierra la verdad. Y eso es solo un ejemplo. Pero la Biblia es clara. 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador, nadie más, entre Dios y los hombres. ¿Y quién es? Jesucristo, hombre. Nadie más. No es el cura, no es el pastor, no es la iglesia. El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. Y no hay otro camino para llegar a Dios sino solo por Él. Y esta es la verdad que el diablo quiere echar por tierra, y para eso utilizó al cuerno pequeño, para enseñar una verdad totalmente equivocada, que no es verdad. Así su verdad fue echada por tierra. Durante la Edad Media, el cuerno pequeño reemplazó entonces la mediación de Jesús en el santuario celestial por un sistema de mediación humano que no tiene sentido ni fundamento bíblico. Daniel 8, 13 al 14. La pregunta que se hizo Daniel, también me imagino, y la pregunta que uno de los seres de la visión hace es: ¿hasta cuándo? Ok, ya entendí lo que hace el cuerno pequeño, pero ¿hasta cuándo? Por favor, ¿hasta cuándo? Leamos lo que dice. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? En otras palabras, ¿hasta cuándo el cuerno pequeño confundirá a la gente con respecto al ministerio de Cristo en el cielo? Y la respuesta es, versículo 14, y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ahí es donde la verdad que había sido pisoteada va a ser aclarada en la mente de los seres humanos. ¿Qué significa que el santuario sea purificado? La palabra purificar en el hebreo es sadak, que significa restaurar, vindicar, corregir. Todo eso que el diablo a través del cuerno pequeño había malogrado y echado por tierra y confundido en la mente de los hombres, ahora tenía que ser reivindicado, aclarado, corregido, también en la mente de los seres humanos. Pero también significa purificar. No es solamente corregir, sino también purificar. ¿Qué tendría que ser purificado? Pues los registros de nuestros pecados que están en el cielo. Tienen que ser removidos de los libros, de los registros del cielo, para ser colocados cuando Cristo venga, antes que Él venga, sobre Satanás. Si tus pecados han sido confesados, están en el santuario. Cuando tu nombre venga en el juicio,
serán borrados de allí y el santuario celestial será purificado en ese sentido. Se purifica el santuario celestial, pero también se reivindica la verdad que había sido pisoteada por el cuerno pequeño por tantos años en la mente de los seres humanos. 2300 tardes y mañanas, dice aquí. Vamos a seguir llenando nuestro cuadro entonces. A ver, ¿qué hemos avanzado hasta ahora? Hemos visto, Daniel 8, empieza con Medo-Persia, continúa con Grecia, tal cual lo hacen los otros dos capítulos, sigue el Imperio Romano, luego Roma papal o cuerno pequeño, y lo que sigue después hemos visto que es la purificación del santuario. Esto es lo que hemos visto ahorita en el capítulo 8. Después de Roma papal sigue la purificación del santuario. ¿Por qué? Porque Roma papal es el cuerno pequeño. El cuerno pequeño persigue, conquista y se engrandece también hacia el príncipe de los ejércitos del cielo. Echa por tierra la verdad del santuario y la pregunta es, ¿hasta cuándo lo va a hacer? Hasta que el santuario sea purificado. Entonces, después del cuerno pequeño o Roma papal sigue la purificación del santuario según Daniel 8. ¿Está claro esto? Alguien no entendió muy bien y lo repito. ¿Todo claro? Bien. Entonces, ¿qué santuario sería purificado aquí? ¿El de la tierra o el del cielo? El del cielo. Porque el de la tierra ya estaba destruido. En el año 70 después de Cristo ya había sido destruido. Por lo tanto, en esta época, el único santuario que tiene que ser purificado es el que está en el cielo. ¿Purificado de qué? De los registros de nuestros pecados que hemos confesado. Ahora, si los hemos confesado y hemos vuelto a lo mismo, entonces nuestro nombre es borrado de ahí. Mantente fiel por la gracia de Dios, no por tus propios esfuerzos, pero por su gracia, y tu nombre quedará allí. Así que Roma papal, como ven allí en Daniel 8, echaría la verdad del santuario por tierra hasta que el santuario sea purificado. La pregunta es, ¿y cuándo será purificado? Eso también lo vamos a ver. Dice más, Daniel 8:25, hablando del cuerno pequeño, con su sagacidad, porque este es un poder astuto, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Engaña. Mira, tú para engañar tienes que decir parte de verdad y parte de mentira, ¿verdad? Por eso este poder parece bueno, pero está engañando a mucha gente sincera. Y yo sé que cuando esta gente sincera vea la verdad, van a tomar la decisión para seguir a Cristo en vez de al cuerno pequeño. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. No por mano humana. ¿Dónde vimos esa frase antes? No con mano. Daniel de la piedra, ¿verdad? Sí, Daniel capítulo 2, ¿se acuerdan? Daniel 2, 44 y 45. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. El reino de Dios, cuando se establece, destruye al cuerno pequeño. El cuerno pequeño es destruido no con mano, quiere decir no por intervención humana, sino por intervención divina. Por eso usa la misma frase, no con mano. Cuando Cristo venga, ¿verdad? Como bien vimos en Daniel 2, el hierro continúa en los pies hasta que cae la piedra. Nada va a destruir al cuerno pequeño, solo la piedra, solo la venida de Cristo. Ahora entonces podemos completar nuestro cuadro. ¿Qué sigue después de la purificación del santuario? El reino de Dios. Cuando se destruye a este poder del cuerno pequeño que persigue a los hijos de Dios. Pero acá hay algo interesante, miren esto de aquí. Estos dos eventos
el juicio de Dios y la purificación del santuario son el mismo evento. Si comparamos el orden de las profecías, el juicio de Dios no es otra cosa que la purificación del santuario celestial también. Lo cual quiere decir que si nosotros encontramos cuándo el santuario celestial es purificado, entonces sabremos cuándo empieza el juicio de Dios. ¿No les parece una pregunta importante? Como es el mismo evento, si descubrimos cuándo se purifica el santuario, vamos a saber cuándo empieza el juicio de Dios. Y lo que leímos en Daniel 8:14 decía, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y vamos a entender en la siguiente presentación cuándo es eso, ¿sí? Así que nuestra investigación no ha terminado aún, pero nuestro tiempo sí. Si quieren saber entonces cuándo es que se purifica el santuario, para saber cuándo empieza el juicio de Dios, tienen que venir hoy en la noche, en la tarde, a las 6. ¿De acuerdo? Y como de costumbre quiero hacerles una invitación. Los quiero invitar a seguir por fe a Jesucristo. ¿Se acuerdan que los israelitas cuando estaban fuera en el campamento, mientras el sumo sacerdote estaba en el lugar santísimo purificando el santuario en el día del juicio, listo para remover los pecados del santuario, los israelitas estaban afuera examinando sus corazones? ¿Se acuerdan? Hoy día estamos viviendo el día del juicio también. Vamos a verlo con más claridad después en la noche. Pero yo quiero invitarte a seguir por fe, a examinar tu corazón mientras Jesús está en el santuario celestial intercediendo por ti y por mí. Síguelo por fe. Dicen los escritos de los judíos, de los rabinos, que esas campanas que tenía el sumo sacerdote en el borde de sus vestimentas, cuando él se movía, sonaban y los que estaban afuera lo podían escuchar. Y cuando ellos escuchaban las campanas, ellos sabían que el sumo sacerdote estaba saliendo para bendecir a su pueblo. El hecho de que el sumo sacerdote salía del lugar santísimo representa la segunda venida de Cristo, cuando termine el juicio. ¿Estás oyendo ya las campanas? Las campanas están sonando hace tiempo. Jesús está ya por venir. Ya casi todo ha terminado. Lo estás siguiendo por fe. Si no estás familiarizado con el tema del santuario, yo te quiero invitar a preguntar a alguien. Estoy seguro que cualquiera de los ancianos o el pastor va a estar gustoso de darte estudios bíblicos acerca del santuario. ¿Hay alguien aquí que quisiera estudiar más la doctrina del santuario? ¿Hay alguien aquí? ¿Podrías poner tu mano? Así pueden ver quién eres. ¿Te gustaría estudiar más? ¿Sí? ¿Alguien más? Miren, los ancianos están mirando quiénes son. Yo no los conozco. Pero no se olviden de acercarse a ellos y pedirles estudios bíblicos del santuario. Y a ti que ya sabes lo del santuario, continúa siguiendo por fe a tu Rey y a tu sumo sacerdote, Cristo Jesús. Continúa siéndole fiel. Y un día todos tus pecados van a ser borrados de los registros del cielo. Vas a ser como si nunca hubieras cometido nada. Y Él va a venir a recogerte. No dejes que el mundo te distraiga. Analiza tu corazón. Y hazte la pregunta: ¿es Jesús dueño de mi corazón o solo una parte? ¿Estoy dándole pleitesía a algo en el mundo? ¿O es Cristo mi único Rey y Dios y Salvador? Esa es la invitación de hoy. Sigue a Cristo Jesús por fe en el santuario. Entrégate a Él. Estudia esa doctrina tan importante. Por eso el diablo la ataca tanto. No quiere que la entienda. No quiere ni que se hable de eso muchas veces en las iglesias. Pero es muy importante. ¿Qué tal si hacemos una oración entonces a aquel que está sentado en el trono allá en los cielos y a aquel que también quiere sentarse en el trono de tu corazón? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a orar. ¿Nos ponemos de pie? Querido Padre Celestial,
Te alabamos, querido Dios, por tu plan de salvación, tan inmerecido. No merecemos nada de lo que haces por nosotros, y aún así, porque nos amas, has muerto por nosotros, has pagado el precio. Lo único que tenemos que hacer es aceptarlo. Ayúdanos, por favor, a comprender la verdad del santuario. Ayúdanos así para seguirte por fe a lo largo de tu ministerio allá en el cielo. Ya casi has terminado. Ya pronto nuestros nombres pasarán ante el juicio. Y mi oración en esta mañana es que cuando nuestros nombres sean examinados en este juicio, puedan todos nuestros pecados ser borrados y estemos listos para recibirte cuando vengas por segunda vez a establecer tu reino eterno. Te agradecemos de antemano, Señor, y te pido por aquellas personas que levantaron sus manos para conocer más de esta tremenda verdad del santuario, para que ellos no se desanimen y puedan estudiar esta verdad y compartirla con otros. Tráenos de vuelta en la tarde, Señor, te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios lo bendiga. Pronto Jesús